Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Hoy estaremos haciendo el cierre del tema El privilegio de amarnos. La palabra del Señor es muy claro cuando habla de que la mujer sabia edifica su casa. Y nosotras como mujeres tenemos que ser sabias, pero no en nuestra sabiduría, sino en la sabiduría de Dios, para entender y comprender lo que Dios nos está pidiendo y lo que debemos hacer para mantener ese vínculo tan necesario, pero también fundamental en nuestra vida como mujeres, y es la relación de pareja. Y hoy, a través de este pasaje, estaremos mirando nosotras como hijas de Dios, ¿qué podemos hacer para cultivar esa relación de pareja? Sé que es muy claro que a veces las cosas dentro del hogar o de las mismas relaciones no son las más adecuadas, porque de pronto muchos escogimos y nos casamos cuando no conocíamos la palabra del Señor, no teníamos entendimiento y no comprendíamos cada una de las verdades que el Señor en su palabra tenía de manera muy clara acerca del matrimonio y sobre todo la relación entre un hombre y una mujer. Pero cuando venimos a los pies del Señor, lo único que nos queda, hermana, es enderezar y aprender a obrar conforme a la voluntad de Dios. Ya nosotras no somos dueñas de nosotras, ya le pertenecemos al Señor. Le hemos permitido que el Señor entre a nuestra vida y como dueño de nuestras vidas, nosotras nos debemos a Él. Y todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para el Señor. Y todo aquello cuanto queremos recibir, con mayor razón, nosotras debemos dar ejemplo en dar. Y para que podamos nosotras, como hijas de Dios, poder ser sabias para edificar nuestra casa, pero ante todo para establecer una relación de pareja como Dios lo demanda y lo ha establecido en su palabra, primero es necesario que cada una de nosotras tenga un corazón regenerado. Y este corazón se regenera solo si realmente nosotras hemos recibido al Señor. Recordemos que la regeneración del corazón no es algo que pueda hacer el hombre, no es algo que pueda hacer una persona, no es algo que porque usted lo desee va a ocurrir. Esto solo ocurre por la voluntad, por el llamado y porque el Señor así lo estableció. Recordemos lo que Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, del verso 3 al 7. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Cada una de nosotras, cuando recibimos al Señor, nacimos de nuevo, porque recibimos al Espíritu Santo. Y cuando convencidas nos bautizamos en agua, aceptamos y entendimos también que ya nuestra vida iba a ser diferente. Nuestra manera de ver el mundo debe cambiar. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la dirección del mundo, sino bajo la dirección del Señor. Es el Espíritu Santo de Dios que habla en nuestras vidas. Y a veces algunas dicen, pero el Señor no me habla, el Señor no me pide, yo no comprendo lo que el Señor pide de mí. ¿Sabe? A veces no es que el Señor no nos hable, no es que no entendamos lo que el Señor nos está pidiendo, es que sencillamente no hemos nacido de nuevo. Porque cuando nosotros nacemos de nuevo comprendemos todo muy claro,
porque el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos hace comprender las verdades que el Señor tiene para nuestras vidas. Y como lo dice muy claro aquí en el versículo 12 de Mateo, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Imposible que nosotros no comprendamos lo que el Señor ahí nos está pidiendo. A nadie le gusta que lo griten. Todos quieren recibir halagos, todos quieren ser consentidos, pero ¿sabe? A veces se necesita el llamado de atención. Y prueba de eso es que el Señor nos llama la atención. Y si esta palabra está aquí, es porque el Señor ve que en nosotros hay una tendencia a no obrar en bien. Nos gusta recibir el bien, pero muchas veces nos gusta hacerle daño, sobre todo a esas personas que tenemos a nuestro lado. Y hay algo muy particular, y quiero que cada una de nosotras pensemos en ese momento cuando nos estábamos casando, ese compromiso que hicimos, esas palabras que pronunciamos ante el Señor. Si uno se pone a analizar el contexto, presenta las dos caras, en las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Y decimos que estaremos con ellos hasta que la muerte nos separe. Con eso sellamos nuestras palabras. Pero cuando llega la realidad, nos olvidamos de lo que pronunciamos. No somos capaces de aguantar esa tempestad. No somos capaces de vivir la aflicción, de vivir la tristeza. Y a veces no somos capaces de renunciar y entregar muchas de las cosas que este mundo considera valiosa, y sobre todo las mujeres de este mundo, por un bien mayor, que es la felicidad, pero ante todo agradar a Dios, y agradar a Dios en todo. Un corazón regenerado nace por voluntad de Dios. Y también en Tito nos habla qué ocurre en la vida de esa persona que tiene un corazón regenerado. Tito capítulo 3, verso 4 en adelante. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y mire lo que viene en el verso 6: el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hay una promesa para nuestras vidas, pero también hay una palabra que nos invita a que nosotras como mujeres estemos comprometidas con ese obrar y con ese poder y ese gobierno que tiene hoy el Señor en nuestras vidas. Nuestro corazón debemos entregarlo por completo al Señor. Nuestros pensamientos deben ser conforme a lo que Dios ha establecido, pero también nuestras acciones y nuestros sentimientos tienen que ser una manifestación de que realmente hoy somos hijas de Dios. No podemos vivir con las ataduras del mundo, no podemos vivir encadenadas al mundo, y mucho menos podemos olvidarnos de una responsabilidad y de un compromiso que hicimos ante el Señor cuando nos estábamos casando. Debemos entender que cuando uno se ha arrepentido, el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas y empieza a hacer esa manifestación de que realmente hoy somos hijas de Dios, de que realmente buscamos aquello en lo que el Señor desea que cada uno de nosotras como sus hijas andemos, y es en buenas obras que se reflejan en la piedad, en el amor, pero ante todo en la misericordia por la gracia que el Señor ha derramado en nuestras vidas. Y no nos podemos olvidar
que nuestra vida ya no nos pertenece, que nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Y como le pertenece al Señor, cada una de nosotras debemos honrarlo y mantenerlo para que la presencia de Dios siempre esté en cada una de nosotras. Hay algo maravilloso que la palabra del Señor, cuando el corazón ha sido regenerado, manifiesta, y cada una de nosotras damos testimonio de eso, y es obedecer la palabra de Dios. El obedecer no es solo conocer la palabra. El obedecer es una acción en la cual día a día cada una de nosotras debemos manifestar que esa palabra que hemos recibido del Señor, que eso que el Señor está inculcando en nuestras vidas, nosotras lo estamos llevando a cabo. Y el máximo ejemplo para cada una de nosotras es nuestro amado Señor Jesucristo, quien fue muy claro y dio a conocer que Él no vino al mundo para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del que lo había enviado, y eso es de nuestro Padre eterno. Nosotras hemos sido redimidas, cada una de nosotras hemos sido salvas, y en cada una de nosotras hoy mora la presencia del Espíritu Santo, no para hacer nuestra voluntad como cuando estábamos en el mundo, sino para hacer la voluntad de Dios como hijas de Dios, pero ante todo como mujeres casadas que nos debemos a nuestros esposos. En 2 de Corintios capítulo 3 verso 18, la palabra nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y ese Espíritu, hermanas, es el que nos lleva a que nosotras nos esforcemos por brindar y por hacer de nuestra relación marital un remanso no solo de paz, sino de armonía y de comprensión. Eso no quiere decir que van a haber diferencias, que van a haber dificultades, las hay, pero ante todo lo que predomina es el amor y el respeto. En Colosenses hay una palabra que aún amplía más lo que nos decía Mateo en el verso 12 del capítulo 7, y quiero que vayamos ahí, por favor, a Colosenses capítulo 3 y leamos lo que dice el verso 17. Dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si usted tiene que perdonar a su esposo, usted no lo hace por amor a él, usted primeramente lo hace en obediencia y por amor a su Señor. Si usted tiene que enmudecer frente a una situación con su esposo, usted no lo hace sencillamente porque él sea más que usted lo hace porque usted ha comprendido que primero le debe obediencia al Señor y debe honrar al Señor. Esta es la actitud y este es el comportamiento que cada una de nosotras como mujeres casadas debemos tener en nuestra relación marital. Y ahí mismo en el capítulo 3 de Colosenses viene el verso 18, y esta parte tiene un título que a mí siempre me ha encantado: deberes sociales de la nueva vida. Sí, es un deber. Es un deber para nosotras como mujeres casadas poner por obra esto que el Señor nos demanda en nuestra nueva vida, porque tenemos un corazón que ha sido regenerado, porque tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, y lo más importante, porque hemos decidido que sea el Señor el dueño de nuestra vida, y como dueño de nuestra vida nosotras hacemos su voluntad y todo lo hacemos para el Señor. Dice el verso 18: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Por si quedan dudas
dice como conviene en el Señor. Si de pronto usted no se quiere sujetar por la actitud de Él, por el trato de Él, por quién es Él, primero míreme a mí como su Señor, como su Creador, y hágalo por amor a mí. Hagámoslos por amor al Señor. Empecemos a honrar y a respetar a nuestros esposos. Y no es que el esposo no tenga responsabilidad, porque si leemos ahí el verso 19, también viene una palabra para ellos. Y dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Pero hoy estamos centradas en nosotras, en lo que el Señor nos pide a nosotras. Y dentro de ese corazón regenerado, y cómo nosotras debemos cultivar la relación de pareja, lo primero que debemos tener presente cuando el Señor nos habla que debemos estar sujetas a nuestros esposos es el respeto y la honra que le debemos a nuestros maridos. No es fácil. No es fácil a veces respetar al esposo. No es fácil a veces honrar al esposo. Pero ¿sabe? No lo vea a él. Piense en el Señor. Mire a nuestro Padre Celestial. Mire lo que Él está pidiendo y haga lo que usted debe hacer como mujer. Nosotras debemos hacer lo que tenemos como mujer hacer. Y el Señor en su tiempo se encargará de ellos. Más si es un hijo de Dios, el Señor tratará con ellos. No nos involucremos en lo que tiene que hacer el Señor. Ocupémonos en lo que nosotras tenemos que hacer. Y lo que el Señor nos pide a nosotras como esposas es que respetemos y honremos a nuestros maridos. Si respetamos y honramos a nuestros maridos, no tendremos problema con sujetarnos. No tendremos inconveniente con escuchar las observaciones. No tendremos inconveniente con perdonar. No tendremos inconveniente con guardar silencio. Y muchas discordias, muchas peleas, muchos conflictos se pueden minimizar, se pueden reducir e incluso dejar de ser conflictos si empezamos a verlo, lo que el Señor nos está pidiendo. En el Evangelio de Mateo capítulo 7 verso 12 nos habla de que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos. Esto nos conviene a nosotras como hijas de Dios, porque sencillamente en la medida en que nosotras nos sujetemos a nuestros esposos, respetándolos y honrándolos, Dios también tratará con ellos y ellos también tendrán que honrar al Señor mediante lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En el matrimonio todo no es dicha, pero tampoco todo es amargura. Nosotras debemos entender y comprender que nunca podemos perder la admiración, el gusto y el deseo con el cual nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser decidió escoger el que hoy es nuestro esposo. Cuando lo vimos, cuando nos lo presentaron, algo nos movió, porque si no, no nos hubiéramos casado con ellos. Algo vimos, algo nos atrajo, algo nos sedujo de ellos. Nosotras decidimos, incluso muchas decidimos que eran ellos en contra de la voluntad de nuestros padres. ¿Por qué después los conflictos? ¿Por qué después la amargura? ¿Por qué después decir que se equivocó? Fue una elección voluntaria, una elección que en el momento usted consideró era la mejor para su vida. ¿Qué cambió? Él sigue siendo el mismo hombre y usted la misma mujer, solo que renovadas hoy por la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo que pasa es que cuando uno está enamorado, uno nunca ve los defectos.
Uno todo lo ve bonito, todo lo ve color de rosa. Es el príncipe, es el encantador. Todo lo que dice es hermoso. Todo lo que hace, qué maravilla. Pero cuando ya llega la convivencia, cuando nos hemos casado, cuando vienen las dificultades, cuando a veces llega la enfermedad, cuando llega la escasez del dinero, cuando ya no nos complacen como antes nos complacían, empiezan las diferencias, empiezan los problemas y viene en el corazón de la mujer y en la mente a decir, me equivoqué. Y no solo a pensarlo, sino a decirlo y a manifestarlo. Sabe que a veces muchas mujeres dicen, el peor error de mi vida fue haberme casado con usted, tantos que tenía y por qué lo elegí a usted. Me salieron propuestas mejores, ¿por qué lo escogí a usted? Ya no hay momento ni es tiempo de arrepentirse para las que estamos casadas y caminamos en el Señor. Es momento de mirar en qué se equivocó y pedirle a Dios sabiduría para que le ayude a transformar el corazón de su esposo, pero también su corazón, y a renovar su pensamiento. Debemos nosotras como mujeres honrar y respetar a nuestros maridos. Y uno de los ejemplos que tenemos, y nos lo compartían en la lectura inicial, es sobre Sara. Y quiero que por favor vayamos a dos porciones de la palabra. Primero, a la primera carta de Pedro en el capítulo 3, verso 6. Y dice la palabra del Señor: como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Segunda porción de la palabra está en Génesis capítulo 21 desde el verso 8. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Verso 10. Por tanto dijo a Abraham: Sara, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Verso 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y en un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Mire el ejemplo que nos da Sara. Y aquí podemos ver de manera clara cómo el Señor se encarga de obrar en el corazón del esposo cuando nosotras hacemos lo que tenemos que hacer: honrar y respetar a nuestros maridos. El respeto de Sara se manifiesta cuando ella siempre lo trataba como mi Señor. ¿Qué palabras utilizamos cuando nos dirigimos a nuestros esposos? El cansón, el perezoso, el que siempre grita. ¿Cómo lo llama? ¿Cómo habla usted de su esposo ante otras personas? ¿Es un hombre de casa? ¿Es un hombre que se esfuerza por su familia? ¿Es un hombre que yo respeto, admiro por todo lo que hace por cada uno de nosotros en su casa? Veo cómo él se esfuerza cada día por ser mejor persona, por ser más hijo de Dios. Nunca se me olvida cómo era él cuando inició y cómo ha avanzado hoy en día. ¿Sabe? A veces nosotras mismas somos el mayor enemigo del esposo.
porque lo tratamos mal, no lo respetamos, no lo honramos, solo en la manera en que nos dirigimos a ellos. A veces no son las palabras, a veces es un gesto. A veces no es un gesto, sino el sentimiento que está aquí en nuestro corazón. No lo decimos, pero lo sentimos. No lo decimos, pero lo pensamos. Y muchas veces ni lo pensamos, lo sentimos y lo manifestamos con nuestras acciones de rechazo, de apatía, de aburrimiento. Lo alejamos, no lo acercamos, sino que lo alejamos de nosotras. Y Sara es nuestro mejor ejemplo de respeto y de honra. Y de honra porque sabe lo que el esposo necesita y siempre actúa en beneficio de la familia. Mire que ella se apercibió de la situación que podía ocurrir con el hijo de Agar, cómo podía ser rivalidad para Isaac. Y ella le habló a Abraham y le dio su consejo. Hasta ahí llegó la labor de Sara. Y el Señor lo llamó y le dijo: escúchala. Escúchala porque lo que ella te dice te conviene. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció al Señor. Cuando veamos una situación que puede afectar la vida familiar, la vida de nuestro esposo, no nos guardemos silencio, demos el consejo, demos nuestra recomendación, pero sepamos hacerla. El tono, las palabras, la manera, y hacerlo con sabiduría, que sea de parte del Señor. Nosotras como esposas tenemos que hablar de manera digna de cada uno de nuestros esposos. También tenemos que aconsejar a nuestros esposos siempre que sea necesario y oportuno, de acuerdo a lo que el Señor nos indique y nosotras nos apercibamos. ¿Por qué? Porque esto conviene a cada una de nosotras, pero también conviene a la vida de nuestros esposos para la armonía. Debemos entender, hermanas, que el obedecer a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Celestial es mucho más importante que permitir que todo aquello, que la cultura, que todo aquello que este entorno social y estas filosofías de hoy en día han establecido para cada una de las mujeres en el mundo, pero ante todo para los matrimonios. Hoy el matrimonio se considera como algo desechable, como algo en lo cual no hay que invertir ni en lo cual tenemos que esforzarnos. Nosotras como hijas de Dios debemos honrar nuestros matrimonios, debemos honrar a nuestros esposos y debemos esforzarnos porque no nos podemos olvidar y mucho menos abandonar el compromiso que hicimos con el Señor cuando realizamos nuestros votos matrimoniales. Pero ante todo, cuando decidimos que Él era la persona con la cual queríamos compartir nuestra vida y tener una familia. No podemos cada una de nosotras sencillamente borrar el pasado, pero tampoco nosotras podemos ignorar las promesas que el Señor nos ha dado. Es necesario que nosotras entendamos que cuando nosotras nos sujetamos a nuestros esposos, tenemos unos beneficios que no solo están para nosotras mismas, sino para toda y cada uno de los miembros de nuestra familia, pero también para la sociedad. Para que nosotras podamos llegar y ser mujeres que realmente podamos honrar y respetar a nuestros maridos, debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, aprender a comunicarnos con ellos, tener cuidado de las palabras cada vez que hablemos con nuestros esposos, pero ante todo, cada vez que vayamos a referirnos a ellos con otras personas. También tenemos que ser esposas pacientes, comprensivas y darle tiempo al Señor para que Él realice el trabajo que debe hacer en el corazón de nuestros esposos. Y aquí quiero hacer una observación
que creo que es necesaria para algunas, que a veces cuando uno estaba en el mundo, uno de pronto se equivocó en la elección de la persona, porque uno no conocía esto. Pero también a veces muchas, conociendo la palabra del Señor, hacen caso omiso al consejo que el Señor da de no te juntéis en yugo desigual y deciden casarse con un hombre del mundo. Ya el compromiso lo hicimos, el voto lo hicimos, pero lo que sí podemos hacer para que el Señor de esos errores pueda Él llevarnos a un propósito de bendición es pedirle perdón a Dios si en nuestro deseo carnal tomamos la decisión equivocada. Arrepentirnos de todo corazón al ignorar el consejo de Dios y que nos dé la oportunidad de enmendar ese caminar, cambiando, transformando y tocando la vida de cada uno de sus esposos, pero también tocando el corazón y sus vidas. De esta manera nosotras podemos comprender lo que el Señor nos pide y nosotras brindaremos apoyo a nuestros maridos para que esas metas y aspiraciones que ellos compartieron con nosotras y sus sueños puedan ser una realidad. En el matrimonio no puede existir el egoísmo, no se puede pensar de manera individual, no se puede pensar únicamente en lo que yo quiero y en lo que yo necesito. Si a su esposo le va bien, a usted le va bien, porque la bendición le llega a usted también. La bendición la cubre a usted, la bendición la alcanza a usted. Si su esposo está feliz, está dichoso con la esposa que tiene, créame que las cosas también para usted van a ser mucho mejor y mucho más feliz. Empecemos como hijas de Dios a trabajar en eso que el Señor nos pide y dejemos que el Señor trabaje en el corazón de nuestros esposos. Finalmente, como la elección fue de nosotras, la invitación, hermanas, es a que usted confíe en la elección que hizo un día, a que confíe en lo que en ese momento su mente, su corazón le dijo y vio en ese hombre que hoy es su esposo. Confíe en lo que usted veía y consideraba que podía alcanzar con él, pero ante todo, confiando en eso que un día la llevó a estar delante del Señor y hacer ese voto de compromiso, disfrute cada momento, cada tiempo de esa persona con la cual hoy usted es una sola carne. Gracias por seguirnos.